Hola, soy Valentina Herrera y te doy la bienvenida al cuarto video en temas de convivencia ciudadana. En este módulo aprenderás la promoción del buen trato con los vecinos y con los habitantes del territorio local. Para este tema nos acompañará el tallerista Juan Pedro Gutiérrez, quien es especialista en gestión de talento humano, economista y licenciado en matemáticas, con diplomados en control social para la construcción de la paz y gestión de proyectos. Dentro de sus labores se ha desempeñado como capacitador a población víctima de conflicto, madres cabezas de hogar y población vulnerable. También asesor de proyectos para emprendimiento y gestor de redes comerciales. En este video se abordará la importancia de la construcción de la corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, se explicará la importancia de las competencias ciudadanas, la participación y la responsabilidad democrática. Se explicará los conceptos de respeto, tolerancia y dignidad humana. Los temas de este módulo te permitirán fomentar el buen trato con los vecinos y de convivencia ciudadana en el territorio local. A continuación, el módulo 4. Bienvenidos. Cordial saludo a toda la comunidad de Tunjuelito, soy Juan Pedro Gutiérrez y los invito a este nuevo módulo número 4, promoción del buen trato con los vecinos y de convivencia ciudadana entre los habitantes y los territorios locales. En este nuevo módulo vamos a encontrar algunos conceptos básicos como la corresponsabilidad, las competencias ciudadanas y los entornos locales en los cuales influyen en la convivencia ciudadana. El objetivo del módulo es promover la corresponsabilidad ciudadana en la seguridad y convivencia de la localidad, partiendo de un elemento inicial como el ser humano al ser un sujeto político y por consecuencia protagonista de la toma de decisiones, las cuales tienen una acción-reacción. En consecuencia, las normas éticas establecidas en una sociedad son supremamente importantes. La corresponsabilidad como primer elemento es aquella responsabilidad que es compartida. Es la responsabilidad que poseen dos o más personas que poseen un mismo compromiso. Vamos a ver cuáles son los tres tipos de corresponsabilidad o responsabilidad social. Inicialmente vamos a tener la responsabilidad social individual. Seguido vamos a tener la responsabilidad social empresarial y por último vamos a tener la responsabilidad social cívica o ciudadana. Para la responsabilidad social pública es necesario implementar algunas competencias ciudadanas de las cuales hablaremos más adelante. ¿Por qué? Porque el principio de corresponsabilidad establece la relación entre el Estado y sus instituciones independientemente de la rama del poder público y donde se comparten responsabilidades, entre ellas las de hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Cuál es la importancia entonces de la corresponsabilidad? Cuando hablamos de corresponsabilidad, por ejemplo, estamos mirando las tareas domésticas o familiares, estamos mirando cuál es la relación con nuestro vecino, estamos mirando cuál es la relación con nuestro entorno y con nuestro medio ambiente. Desde esta perspectiva es necesario que empecemos a dar cumplimiento a unas normas cívicas e incívicas. Partiendo de estas normas cívicas e incívicas, vamos a darle un ejemplo de acuerdo a un experimento social realizado por Philip Zimbardo, un psicólogo de la Universidad de Stanford, en 1969. Philip Zimbardo empezó a realizar un experimento, el cual consiste en abandonar un coche en una calle del Bronx, en la ciudad de Nueva York. El coche tenía unas características donde era un coche de último modelo, muy bien mantenido, estaba intacto, y Philip Zimbardo lo que hizo fue durante 2 horas mirar qué pasaba con el automóvil cuando estaba en las calles. Resulta que al ser un barrio que era un barrio pobre, una zona peligrosa y con elevada tasa de delincuencia, las personas que colaboraron en este proyecto dejaron el vehículo con las matrículas arrancadas y las puertas abiertas. Al cabo de 2 horas, al regresar al lugar, se dieron cuenta que el carro estaba totalmente destruido. Tenía las ventanas rotas, las farolas rotas, las llantas pinchadas y había sido desvalijado. Entonces,
el experimento prosiguió. Él, al encontrar ese vehículo en un barrio muy pobre, precario de la ciudad de Nueva York, dijo: voy a trasladarlo a otro barrio en Palo Alto, California. Cuando lo trasladó al mismo vehículo, similar, con las mismas condiciones, lo dejó en una de las calles de mayor poder adquisitivo, y el vehículo, cuando estaba intacto, no sufrió ningún daño. Sin embargo, al empezar a romperle una ventana, al cabo de 2 horas el vehículo ya había sido desvalijado. Entonces, ese experimento confirmó la teoría que manejaba el investigador. A partir de que el momento empezó a estar en mal estado, todos los elementos del vehículo empezaron a deteriorarse por la ciudadanía. Eso quiere decir que hay un mayor fomento, multiplicamos las normas incívicas al ver que algo anda mal. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en la localidad, cuando nosotros arrojamos un papel en la calle y vemos que la otra persona también lo arroja, entonces somos multiplicadores de las normas incívicas. Es un acto de corresponsabilidad compartida. Otro ejemplo muy común es cuando vemos al vecino con la música alta y nosotros, en vez de procurar que haya un ambiente de armonía, de silencio, pues le subimos a la música e intentamos igualar el volumen del vecino. Puede suceder con los excrementos de las mascotas, con el uso del pare, con las normas cívicas, por ejemplo, cuando utilizamos Transmilenio y nos colamos. En ese caso estamos multiplicando las normas cívicas o incívicas. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, nos define convivencia como un procedente del latín conviver, que significa acción de convivir, es decir, vivir en compañía de otro u otros, o cohabitar. Se trata de un concepto vinculado a la existencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio, e implica comportamientos específicos como compartir, vivir en paz y armonía, acatar normas, respetar, vivir bien, la tolerancia, la solidaridad, llevar una buena relación, la humildad y el amor. Desde este enfoque existen 4 espacios básicos para la convivencia, a saber, un primer espacio es la familia. Aunque en la actualidad existe una amplia diversidad de formas familiares, podemos definir la familia como la unión y convivencia de una o más personas que comparten un proyecto de vida, entre las que existe un importante compromiso personal y entre las que se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Así entendida, la familia constituye el principal contexto del desarrollo humano, es decir, es el ámbito en el que tienen lugar los principales procesos de socialización y desarrollo de niñas y niños. Podemos entender la familia como un conjunto de relaciones interpersonales que están sometidas a distintas fuentes de influencia y que experimentan diversas situaciones de cambio. Varias consideraciones deben hacerse a partir de esta definición. La familia funciona como un sistema dinámico. En cuanto se produce algún cambio o alguno de los miembros o en las relaciones que existen entre dichos miembros, cambia el sistema familiar en su conjunto. Por ejemplo, los procesos de desarrollo que experimentan las hijas e hijos al pasar de la infancia a la adolescencia siempre provocan cambios y exigen reajustes en la dinámica familiar. En este caso, dada la situación y la coyuntura actual, el sistema familiar está compuesto por una serie de relaciones que tienen un funcionamiento independiente pero influenciable. Por ejemplo, las características de la relación conyugal entre madre y padre inciden en las relaciones madre-hijos, padres o hijos. Existen unas relaciones a saber. ¿Cuáles son? Las relaciones de pareja,
las relaciones de padres con los hijos y las relaciones entre los hermanos. Desde este punto vamos a encontrar que en la familia existe unas etapas del ciclo familiar. Como bien es conocido, en la actualidad existe una amplia diversidad de formas familiares que nos remiten en muchos casos a situaciones poco convencionales de la relación entre los progenitores. Niños y niñas que conviven en dos núcleos familiares formados cada uno de ellos por un solo progenitor, tras la disolución de la relación de pareja. Familias reconstituidas por dos adultos que provenían de familias disueltas y que aportan hijas e hijos de ambas uniones anteriores. La evolución que las familias experimentan a lo largo del tiempo se ve promovida fundamentalmente por tres conjuntos de factores: los cambios evolutivos producidos por los procesos de desarrollo de sus distintos miembros, los conforman y los acontecimientos que se producen en la vida de una familia. El inicio del sistema familiar coincide con la etapa de construcción y consolidación de la relación de pareja. A continuación, la llegada de los hijos al contexto familiar marca el comienzo de una segunda etapa, donde la tarea de criar y educar a niños pequeños se vuelve prioritaria para madres y padres. En tercer lugar, la llegada de los hijos e hijas a la adolescencia, y con ello la mayor autonomía de estos respecto a los progenitores marca una tercera etapa que suele coincidir con la adultez media de los cónyuges. Veamos el siguiente video para poder ejemplificar algunas dinámicas familiares y cómo, dentro de la etapa del ciclo familiar, los hijos y los padres sufren una evolución. Hola, ¿crees que estas parejas tengan algo en común? En las 4, la comunicación como la están llevando no les ayuda a entenderse. Veamos por qué. Se puede pensar que ella estaría contenta de recibir las flores que su pareja le ha traído. Sin embargo, no lo está. Pues unas horas antes le había dicho lo mal que se sentía de que él no le trajera nunca flores. Tras el reclamo, José sale antes de trabajar. Compra una hermosa docena de rosas. Llega al restaurante y la abraza preguntándose por qué a ella no le gustó si era lo que le había pedido. A esto se le llama el callejón sin salida de la comunicación, las paradojas. El mensaje se da con una imposibilidad lógica en la práctica. Ella desea que José sea espontáneo, pero al decírselo y él hacerlo, ella cree que fue porque se lo pidió y no porque él lo sintiera. En la segunda mesa encontramos a Daniel y Clara discutiendo fuertemente, por lo que al llegar al restaurante tomó el celular y revisó sus llamadas y mensajes cuando ella no estaba, pues él piensa que su esposa le está siendo infiel. Y al darse cuenta, él comenzó a hacer muchas preguntas. Ella, harta de la persecución innecesaria y acusaciones falsas, decide comentarle que con esto la hace pensar en buscar a alguien más. Daniel ahora cree tener un fundamento y el acoso es mayor. Cuando la cura que la persona intenta se convierte en la enfermedad, el acoso, se le llama más de lo mismo. Un problema se agrava como mero resultado de un intento equivocado de cambiar la dificultad. Junto a ellos vemos a la pareja que parece ignorarse. Antes de llegar al restaurante, vieron las calificaciones de su hijo mayor. Nuevamente había reprobado el semestre. Ellos, sin decir una palabra, continuaron con su plan, que era ir a comer. Las terribles simplificaciones de la comunicación. En esta errada manera, para solucionar un problema, se comportan como si el problema no existiera, agravando la situación.
una de las principales razones para negar las dificultades es la necesidad de mantener una fachada social aceptable. Así que no hablan de ello, pero al regresar a casa, su hijo continuará reprobando, y como los padres no dicen nada, ya no le importará. Por último, en la mesa de la entrada está Carla y Rigo. Ella decidió tomar solo un vaso de agua para la comida. Lleva 3 días haciendo esto, pues alguien le comentó que perdió mucho peso ayunando. Rigo insiste en que ella no lo necesita o que podría intentar una forma menos rígida. Este es el síndrome de la utopía. La persona o pareja con este problema ve una solución donde no la hay. Existe una discrepancia entre el modo como son y el modo como deberían ser las cosas según ellos. Mientras se persigue lo inalcanzable, se hace imposible lo realizable. Ahora veamos cómo se pueden modificar estos errores de comunicación. Para la pareja con las flores, es necesario recordar que los cambios son reales y duraderos cuando se hacen de adentro hacia afuera. Quizás si ella comienza a ser detallista con él y le manifiesta lo bien que se siente dar y recibir, él comenzará a hacerlo también. Con Daniel y Clara se ha establecido un juego sin fin. Él la acosa y ella huye. En primer lugar, se deben esclarecer las emociones y temores que se tienen, y ser conscientes que no siempre están dadas por el otro, sino por un problema con nosotros mismos, con nuestra seguridad. Si Daniel le comunica lo que siente sin culparla, ella podría brindarle una respuesta libre, real y amorosa. Los padres de la tercera mesa deben recordar que ignorar un problema jamás ha solucionado nada, así que es necesario aprender a demostrar los conflictos cuando estos surgen. Si hablan con el chico y establecen límites adecuadamente, podrían evitar que él continúe con la mala conducta. Carla y Rigo podrían comenzar por aceptar las situaciones y preguntarse qué hay más allá de la reacción que es notable. Ella debería enfrentar el problema que sí puede solucionar, su autoestima. Y si ha decidido bajar de peso realmente, la utopía no ayudará. Los malos hábitos alimenticios no desaparecen en 3 días. La comunicación asertiva siempre estará centrada en la honestidad, el respeto y el amor, tanto propio y mutuo. Educar es padre. Como vimos en el video, la familia es un contexto de desarrollo muy importante, tanto para los adultos como para los niños y niñas que viven en ella. En este caso, debemos tener en cuenta que la familia constituye un conjunto de diferentes relaciones interpersonales. Cada vez que un miembro o una relación entre miembros cambia, el sistema familiar se ve modificado. En el desarrollo, la familia pasa por distintas etapas a las que tiene que ir afrontando tareas evolutivas diferentes. Esas diferentes etapas por las que pasan la mayoría de las familias constituye el ciclo familiar. La llegada de las hijas o de los hijos a la adolescencia constituye una transición normativa familiar que implica cambios para el sistema familiar, sobre todo una redefinición de las relaciones entre los padres y los hijos. Coincidiendo con la llegada de los hijos o las hijas a la adolescencia, los padres también experimentan ciertos cambios personales, con frecuencia la llamada crisis de la mitad de la vida. Madres y padres tienen que ser capaces de afrontar las adaptaciones en la dinámica familiar, que requiere la llegada de las hijas y de los hijos a la adolescencia, al mismo tiempo que experimentan ciertos cambios personales propios del desarrollo adulto. Los conflictos entre hermanos y hermanas pueden suponer una fuente adicional de estrés en la dinámica familiar durante la adolescencia. El papel de los progenitores evitando las comparaciones entre hermanos es clave para que se reduzca la rivalidad en esta etapa. El divorcio
de los progenitores puede ser entendido y aceptado por los chicos y chicas adolescentes, aunque si se trata de una separación difícil, puede complicar esta etapa, sobre todo cuando la separación lleva asociado un nuevo emparejamiento de la madre o el padre biológico. Finalmente, el hecho de que nosotros vivamos en convivencia familiar resulta importante para la convivencia pacífica en una sociedad. Recordemos que el primer núcleo de desarrollo humano es la familia. Vamos a seguir con el segundo actor importante, los vecinos y el vecindario. Todas las personas que vivimos en un municipio, en una localidad, en un territorio, asumimos la condición de vecino o vecina, algo que implica una serie de derechos y obligaciones respecto al resto del vecindario. Son costumbres y normas que permiten una mejor calidad de vida, basada en la convivencia entre las personas y la cohesión social. La convivencia vecinal se basa en valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad mutua y la cooperación. El ejercicio de estos valores favorece el sentido de pertenecer a la comunidad y ser considerado miembro de ella. Son también la base del civismo, que se puede entender como el conjunto de cualidades, tanto actitudes como comportamientos, que permiten a los ciudadanos y ciudadanas convivir en comunidad, respetando y aceptando siempre las reglas de juego de la democracia y los derechos fundamentales. El ejercicio de la convivencia y el civismo corresponden al conjunto de personas que viven en una población. Tal como lo afirmó Simon Bauman, no puede existir una comunidad sin un sentido y una práctica de la responsabilidad. Dado que cada sociedad establece su propio marco de las relaciones sociales, en este apartado exponemos las normas que regulan la convivencia ciudadana divididas en ámbitos, desde las comunidades de vecinos hasta el respeto por el medio ambiente, pasando por los espacios públicos. Así pues, en la sociedad se comportan una serie de derechos y deberes. Conocerlos y practicarlos nos ayuda a relacionarlos y convivir con el resto de vecinos. En definitiva, mejora nuestra calidad de vida y la de todos en conjunto. Es muy importante que transmitamos a los niños los hábitos y costumbres de la buena vecindad. Para garantizar la convivencia de hoy y de mañana, las madres y padres somos responsables de los actos de nuestros hijos, y por eso debemos dar ejemplo y estar atento a las actitudes y acciones de esto, tanto en casa como en espacios públicos. En primer lugar, conocer a los miembros de la comunidad sin entrometerse en la vida personal. Cuidar los espacios compartidos. Es cierto que no es nuestra responsabilidad limpiar el pasillo del ascensor, pero tampoco es necesario que los decoremos con colillas de cigarrillo, bolsas de basura. Generalmente nuestro uso de las zonas comunes dice de cómo nosotros estamos usando nuestras zonas privadas. El hecho de cuidar bien estas áreas como si fueran de nosotros hacen que nosotros compartamos el derecho de propiedad. En tercer lugar, podemos devolver siempre lo que nuestro vecino nos ha prestado, sin ánimo de entrar en una discusión. Cuando nuestro vecino tiene un gesto de generosidad prestándole un poco de sal o el martillo o un libro, el agradecer este gesto fomenta la solidaridad y la buena convivencia, lo que es básico para el decálogo del buen vecino. Un ejemplo es Homero Simpson cuando lo tenemos con su vecino Flanders, que nunca le devuelve un artículo que le ha prestado. En cuarto lugar, moderar los ruidos innecesarios a horas que pueden ser de descanso para las otras personas.
Con prudencia y sentido común todo se puede hacer. Está en el derecho de cada uno organizar cenas, fiestas, pero pensar en la tranquilidad del vecino. Tampoco es necesario hacer ruidos intensos, como pasar la aspiradora, poner música, televisión a volumen elevado. Un vecino cansado y desesperado puede alterar la convivencia y ser muy peligroso. Recordemos que cada uno tiene programas y horarios diferentes. En ese caso, mientras yo puedo estar realizando una cena o una fiesta, mi vecino puede estar descansando después de una larga jornada laboral. En quinto lugar, debemos promover el diálogo. La convivencia es un actor fundamental para la armonía. Es lógico que se generen conflictos y divergencias. Nuestro consenso del decálogo del buen vecino es que dialoguemos y solucionemos con calma los problemas. Por ejemplo, antes de realizar algunas injurias ante los vecinos, podemos discutir asuntos polémicos antes de que se haya llevado a un segundo plano. En sexto lugar, podemos tener una postura constructiva. En las reuniones generalmente de propietarios o en las juntas de acción local, nosotros debemos usar las normas del decálogo del buen vecino, adoptar ante ello una postura que sea constructivista. La actitud ha de respetar el reglamento interno de las copropiedades como dueños de un inmueble. La opinión de cada uno de los vecinos propietarios como la de nosotros es igual de válida. Desde este punto debemos tener corresponsabilidad con nuestro vecino. Para tal punto vamos a mirar algunas dinámicas territoriales. Por ejemplo, teniendo mascota, podemos ser un buen vecino al no dejar restos de excremento en las zonas comunes, al llevar atada a nuestra mascota en aquellos lugares que la norma nos indique. En el caso de los niños, que son nuestra alegría en el hogar, para los vecinos también podrían ser la alegría. Sin embargo, es natural que los niños corran de un lado a otro, griten de vez en cuando y jueguen todo el tiempo. Pero, ¿qué puede pasar cuando esto constituye una molestia para los vecinos? En estos casos, conversar con ellos es clave. Explicarles que deben tener cuidado con las plantas de las otras viviendas, con las ventanas y en general con las pertenencias de los demás. De esta manera, será más sencillo para ellos comprender que no puede hacer ruido hasta tarde o muy temprano en la mañana. Así que incluso si tenemos niños en la casa, ser un buen vecino está en nuestras manos. Otra pauta es que nosotros no debemos ser los vecinos que generamos ruido porque no todos trabajan a la misma hora o descansan al mismo tiempo. Como lo mencionábamos anteriormente, es importante considerar y aprender de nuestros vecinos cuando nosotros generamos un ruido. Un ejercicio sencillo es, podemos subir todo el volumen de nuestro televisor o de nuestro equipo de sonido y salir de nuestra vivienda. Si nosotros podemos escucharlo claramente, muy seguramente los vecinos también. En este caso, podemos aplicar unos volúmenes que sean de alguna otra manera respetables y ajustables a la convivencia pacífica. Algunos aspectos importantes dentro del buen vecino está la tolerancia y el respeto. Son claves para ser un buen vecino y para ser respetuoso bajo cualquier circunstancia. Si llega el momento de manifestarle a la persona de al lado algo que nos incomoda, deberíamos hacerlo de una manera que nos gustaría que nos lo dijeran a nosotros. Debemos cuidar las palabras. La información y los gestos son importantes para que nuestro vecino sea receptivo y acceda a nuestras peticiones de manera amable. Cuando no lo hacemos de esa manera, generalmente la situación toma un rumbo distorsionado. Algunos consejos útiles para hacer frente a estas situaciones con mucha paciencia y cordialidad es realizar una tolerancia frente a las actitudes de los demás. Siempre vamos a tener que respirar
y utilizar, por ejemplo, el método buteico. ¿En qué consiste el método buteico? El método buteico consiste en poder respirar para que nuestro cerebro se oxigene, pero no llegar a hiperventilarlo. En ese caso, podemos inhalar, contamos hasta 5 y exhalamos. Volvemos a hacer el mismo ejercicio, inhalamos, contamos hasta 10 y después vamos exhalando lentamente. Este ejercicio nos ayuda a que nuestro cerebro pueda coordinar y tomar mejores decisiones. En el siguiente video ustedes podrán tener en cuenta el método buteico para poder respirar adecuadamente y evitar la hiperventilación. Muy buenas, estamos aquí por la mañana, son las 8:45 más o menos, y aunque estoy todavía un poco dormido y a lo mejor las palabras no me salen muy bien, pero quiero hacerlo ahora el vídeo porque se trata de hacer unas respiraciones, ¿vale? Y creo que el mejor momento para hacerlas es por la mañana, antes de empezar el día, tu trabajo, lo que sea. Se llama este tipo de respiración la respiración buteico, ¿vale? En referencia al nombre del señor investigador que él lo desarrolló esto. Y no es nada raro, no es simplemente un tipo de respiración tipo pranayama, de esto que hacen los yogis. Lo que pasa es que este señor pues investigó más en las causas de por qué este tipo de respiración es muy bueno y por qué nos beneficia, etc. Que si quieres mirar eso un poco mejor, tiene que ver con el efecto Bohr, que en otro vídeo ya he explicado de qué va eso, ¿vale? Te buscas en YouTube salud estratégica, efecto Bohr, y te sale y te lo ves. Pero bueno, por darte aquí la versión muy reducida, se trata de aumentar un poco el CO2 en la sangre. Y esto lo que hace el CO2 es que abre los capilares, ¿vale? Relaja los capilares y también hace que se pueda entregar mejor el oxígeno en las células, ¿vale? Entonces, todo el mundo dice, oxígeno es muy bueno, no sé qué, necesitamos más oxígeno y el CO2 es malo, básicamente nos dicen, es un desecho, pero esto no es así, es un equilibrio entre O2, o sea, oxígeno y CO2. Y necesitamos aumentar muchas veces el CO2. Eso tiene otra explicación de metabolismo, según vamos haciendo los mayores, se produce menos CO2, etc. Pero bueno, por no liar mucho, la versión corta es esa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues, a ver, facilísimo. Un momentito, a ver. Vale, yo creo que ahí está bien. Simplemente, pues, tomas aire durante... Hay varias maneras de hacerlo, pero yo te voy a decir cómo lo hago yo, ¿vale? Tomas durante 4 segundos aire, ¿vale? Intenta que sea también usando, digamos, el diafragma y tal, ¿vale? No solamente de pecho, sino que puedes utilizar perfectamente el diafragma. Inspiras 4 segundos, retienes 4 segundos, ¿vale? Lo tienes ahí 4 segundos y lo echas 4 segundos. Y cuando lo echas, ahí, en lugar de inmediatamente otra vez inspirar, ¿vale? Coger aire, pues entonces te quedas ahí también 4 o 5 segundos sin tomar nada de aire, con los pulmones vacíos, ¿vale? Y ahí lo que va a pasar es que vamos a intercambiar más CO2, es decir, vamos a hipoventilar, podríamos decir, que es lo contrario de hiperventilar, ¿vale? Cuando la gente está nerviosa, eso estás nervioso, estás tomando demasiado oxígeno, pues vamos a hacer lo contrario. Observa después de hacer esto durante 3, 4, creo que 4 minutos, ¿vale? Puedes hacer 4 o 5 minutos, eso está perfecto. Ya para empezar el día más relajado, ya te sientes mejor, tal. Que tus manos seguramente se van a empezar a calentar, vas a decir, ostras, sí, parece que se me han calentado las manos. Que es lo contrario que ocurre cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados. Es una manera de saber si estás estresado. Observa tus manos, ¿están frías? Eso es porque no está llegando suficiente oxígeno, no estás respirando bien, ¿vale? Así que bueno, venga, sin darle más importancia a esto, empezamos. Te voy a hacer un par de muestras, lo que hago yo. Yo también cuando saco el aire, hago un par de movimientos de cuello, ¿vale? Así. Puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer. Un par de veces y te enseño. Venga. 3, 2, 1.
Vale, yo he hecho solamente 2 respiraciones. Lo ideal es que te cojas tu teléfono o algo así para contar el tiempo y que te hagas pues 4 o 5 minutos. Te aseguro que es una manera muy buena de empezar el día, en lugar de tirarte directamente a la agenda, ahí a tumba abierta, a ver qué es lo que tienes que hacer, o yo qué sé, empezar ya a preparar el café o lo que tomes tú de desayuno. Pienso que antes de todo eso es bueno tener un momento de respiraciones, porque es también una forma de meditar, ¿vale? Si te lo tomas de esa manera, para tomar un poco de distancia, empezar el día un poco con esa conciencia, ¿vale? Y creo que también va a mandarle el mensaje a tu cuerpo de que hoy es un día tranquilo, hoy no hay que estar muy estresado, ir a cazar o pelearse con nadie. Y nada, pues creo que te va a sentar muy bien. Repítelo si puedes un par de veces al día, pero bueno, antes de hacer eso, coge el hábito a lo mejor de hacerlo todos los días y sobre todo que te guste, porque una vez que nos gusta hacer algo, ahí es cuando realmente lo incorporamos a nuestra vida, ¿no? Así que nada más, de respiración buteico, súper fácil, súper buena, te va a ayudar a tener más energía y estar más relajado durante el resto del día. Nos vemos. Coméntame abajo si tienes alguna pregunta, suscríbete al canal. Venga, vamos ya por esos 1500 y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Tal como lo menciona Miguel Ruiz en su libro Los 4 Acuerdos, nos recomienda 4 métodos para poder tener equilibrio emocional y vivir en convivencia armónica. Esto para la familia y para nuestro entorno de vecinos y vecindarios. El primer acuerdo establece ser impecable con las palabras. No sabemos cuánto daño una palabra le hace a nuestro vecino o a nuestro familiar. En ese caso debemos ser muy cuidadosos y precavidos con lo que mencionamos. En segundo lugar, no debemos tomar nada personalmente. Muy posiblemente cuando alguien se sienta en conflicto con nosotros, nos realice algún tipo de injuria. No debemos tomarlo personalmente, sino debemos admitir que es una situación coyuntural, que se establece de acuerdo a unas acciones implementadas y que muy posiblemente no lo digan hacia nosotros. En tercer lugar, no debemos hacer suposiciones. Las suposiciones son muy malas para generar una relación de cordialidad entre los demás. Si suponemos que la otra persona dijo o pensó algo de nosotros, muy difícilmente podamos vivir en paz y tranquilidad. Por último, debemos hacer siempre lo máximo que podamos, llevar nuestra tolerancia y nuestra paciencia, ser constructivistas, aportar y proponer nuevas ideas en pro de la resolución de conflictos sociales, tanto en nuestra familia como en nuestra comunidad. Un tercer aspecto importante como actor es el espacio público y la ciudadanía. Primero, debemos conocer las normas. El conocimiento de las normas nos permite a nosotros actuar, tener una mejor convivencia con nuestro entorno. En ese caso, es necesario cuidar el equipamiento urbano, los recipientes, las basuras, las cabinas telefónicas, los juegos infantiles, las bancas, los jardines, las fuentes de agua, las lámparas y demás elementos que comprendan el amoblamiento urbano. Es necesario respetarlos para que generalmente podamos hacer un mejor uso de ese espacio público. Respetar los espacios de circulación, en tanto las ventas deben estar localizadas en los sitios que las autoridades designen. No deben utilizarse mesas, cajones, costales, carretas. Además que nosotros tenemos unos senderos destinados para los peatones. Evitar invadir el espacio público con actividades que se realizan en los talleres de mecánica, carpintería. No invadir vías públicas con actividades como el fútbol o los bailes. Hacer un uso responsable de los parques, únicamente con fines lúdicos, recreativos o deportivos. Evitar consumir licores o cualquier tipo de psicoactivo en esos lugares hace parte de un vecino que vive en convivencia.
Buena parte de los problemas que experimentamos en el espacio público de las ciudades en Colombia y las localidades de Bogotá pueden atribuirse a la falta de consenso sobre las formas de actuación de los ciudadanos en los espacios que compartimos o de las reglas que deberían guiar los comportamientos de los individuos en estos espacios. Entre los diversos problemas que se evidencian en los espacios públicos de nuestras ciudades y en nuestra localidad, generalmente comprometen la acción de las personas, el inadecuado uso de los andenes y su ocupación por vendedores ambulantes, lo que dificulta la movilidad de los peatones, el establecimiento indebido sobre aceras que obstaculiza el acceso a discapacitados y el tránsito fluido continuo. Cuando nosotros adoptamos comportamientos seguros mientras nos desplazamos, arrojamos basuras en la calle, la pintura de grafitis sobre los elementos patrimoniales, las riñas callejeras y las falencias que suelen atribuirse a la falta de urbanidad. Por lo tanto, debemos adoptar un comportamiento urbano responsable. Estos comportamientos urbanos responsables son asumidos como prácticas culturales. Son formas de actuar entre los individuos y de estos con el ambiente, que contribuyen a la sostenibilidad de la ciudad y a la convivencia entre los habitantes de nuestra localidad. Entre los comportamientos responsables se incluyen seguir normas de tránsito y las de seguridad por parte del peatón, no arrojar basuras al piso, ser solidario con quien esté en dificultad, pagar impuestos, mantener relación armoniosa con los demás, hacer uso apropiado del mobiliario urbano y cuidar el patrimonio, comportamientos que contribuyen a la habitabilidad de los espacios públicos. Estas prácticas culturales forman parte de las responsabilidades que debe tomar el individuo y que, junto con sus derechos, le dan su condición de ciudadano. Vamos a enfocarnos en el cuarto factor dentro del entorno y medio ambiente. El respeto por la naturaleza es, en primer lugar, una cuestión de sentido común. Es evidente que estamos destruyendo la naturaleza, es decir, el sostén de nuestras vidas. Está en juego la vida de millones de especies, incluida la nuestra. Por consiguiente, respetar la naturaleza es una cuestión de convivencia. Hay que aplicar algunos valores comunes, entre los cuales están la convivencia y cultura ciudadana. En ese caso, el respeto por la vida y la dignidad humana, reflejado en la protección y promoción de los derechos humanos. La protección del medio ambiente proyectado en el desarrollo sustentable. La compasión y solidaridad, base para la promoción de la justicia, el desarrollo económico-social, tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Si queremos respetar la naturaleza, tenemos que encontrar individual y colectivamente otro estilo de vida. No solo se impone consumir productos más ecológicos, también hay que consumir menos, reciclar, ahorrar agua y energía, no utilizar productos tóxicos. Es necesaria una reflexión continua sobre nuestra relación con el entorno y sobre nuestra responsabilidad en la contribución que podemos aportar al entorno para mejorarlo. Veamos algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a vivir en armonía, no solo con nuestro medio ambiente, sino con nuestro entorno, ya sea familiar o con los vecinos. Inicialmente vamos a hablar de las competencias ciudadanas. Tenemos algunos grupos de competencias ciudadanas como lo son la convivencia y la paz, las cuales se basan en la consideración de los demás y especialmente en la consideración de cada persona como ser humano. La participación y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar tanto los derechos fundamentales de los individuos
como los acuerdos, las normas, las leyes y la constitución política que rigen nuestra comunidad, la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. Parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen a la vez como límite los derechos de los demás. Después de la apropiación de los conceptos básicos, es necesario identificar los problemas comunes en la localidad de Tunjuelito. Dentro de las problemáticas, un factor que se constituye importante es la ética del cuidado y la comunicación con los demás. El cuidado constituye una práctica natural que desarrollan las personas consigo mismo, con los otros y con el entorno. El acto de cuidar responde a factores relacionados con la supervivencia, la felicidad, la protección de la vida, la búsqueda de seguridad y, en nuestro caso, sobre la convivencia en una comunidad. Se fundamenta, por lo tanto, una interacción entre personas que requieren un intercambio constante de información en ambas direcciones, es decir, de una comunicación recíproca. En la Declaración de los Derechos Humanos se proclama por primera vez en la historia que los derechos individuales y la relación entre los gobiernos y los grupos de individuos son una legitimación referida a la humanidad. Esta proclamación está basada en el concepto de la existencia de derechos universales que debieran ser reconocidos y defendidos por la comunidad mundial. Los derechos y libertades garantizados por los derechos humanos se subdividen en 4 grupos según están orientados a promover la vida y la seguridad física de las personas, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades individuales, eliminar todo tipo de discriminaciones y asegurar una convivencia entre los miembros de la comunidad. Asegurar unas condiciones mínimas de vida. La educación en los derechos humanos se revela como una prioridad, como algo que hay que tener en cuenta en todos los sistemas. Las sociedades actuales son cada vez más diversas. En ellas conviven gentes de razas y culturas diferentes. Además, se deben cultivar también la relación y la convivencia con el prójimo, el vecino, el compañero y el amigo. La convivencia se crea y se cultiva. No es algo que nos venga dado. Exige tiempo, cuidado, recreación, el esfuerzo de mirar al otro, de tener consideración y tener en cuenta los intereses. Sobre todo, la presencia de estar y sentir con el otro. La convivencia se crea, se va creando día a día, implicando que nosotros debemos hacer lo justo con los demás. Hay que aprender a vivir juntos, a convivir, a desarrollar potencialidades de cada persona. Debemos fomentar al mismo tiempo el sentido de pertenencia a una comunidad concreta y la vinculación con una sociedad global. La convivencia es un arte que se aprende, algo que merece la pena descubrir. Implica no exigir a los demás que vivan a nuestro ritmo, sino hacer que merezca la pena acomodarnos a las necesidades y los ritmos de los otros. En la convivencia hay que desarrollar un talante conciliador, aprender a coordinar la propia autonomía con la libertad de los demás y respetar los derechos del otro. Es por esta razón que aquellos actores sociales que generan algún tipo de liderazgo comunal, que tengan vocación de servicio por la comunidad y reconozcan las problemáticas de su territorio, sean tenidos en cuenta para que incidan en el proceso de definición de políticas públicas. Finalmente, con esto garantizamos que la intervención de las problemáticas públicas en el territorio se lleve a cabo respecto a las necesidades reales de sus habitantes.
Agradezco les haya gustado este módulo 4 y haya sido de gran utilidad porque hemos visto los mecanismos de corresponsabilidad para la convivencia. Hemos, en el marco de los actores, articulado con los derechos humanos y las competencias ciudadanas. Finalmente, la participación ciudadana también se constituye como un factor fundamental para la convivencia armónica. Muchas gracias. Te invitamos a ingresar al Facebook de la Alcaldía Local de Tunjuelito, donde encontrarás el video número 5 que nos hablará acerca del manejo asertivo de conflictos y rutas en atención a la conflictividad. Para cualquier duda o inquietud puedes comunicarte con nosotros a través del número celular 312-546-2021 o escribirnos al correo electrónico convivenciasegura20@gmail.com. Nos vemos en el próximo video.